¿Cuál es la cosa más espeluznante o inexplicable que te ha sucedido y que aún piensas hasta el día de hoy? Una vez en la universidad, escuché el timbre de mi puerta y golpes fuertes en ella. Me asomé por la ventana y vi a una joven parada ahí. Fui a abrir la puerta para ver qué quería, pensando que tal vez conocía a uno de mis compañeros de cuarto. Inmediatamente me llama con insultos y me dice que Emi, o Mandy, o algo así, es una perra por dejarla sola. Luego procede a empujarme y entra en mi apartamento. Le digo que salga, y le recuerdo que nunca la había visto antes. Me llama mentiroso y dice que sus amigos solo están jugando una broma. Entonces, revisa todo mi apartamento abriendo todas las puertas buscando a sus amigos. Recuerda, no tengo idea de quién es esta persona. Cuando queda claro que no hay nadie en la casa aparte de mí, finalmente la echo afuera. Se sienta en mi porche y comienza a llorar y a jadear un poco. Entonces, siendo el buen tipo que soy, asumo que está completamente borracha y le ofrezco un vaso de agua. Gran error. Me dice que perdió su teléfono y que necesita llamar a su hermana, así que le ofrezco mi teléfono. Hace la llamada, me pregunta dónde estamos, le dice a su hermana, cuelga, y se va corriendo calle abajo con mi maldito teléfono. Así que la persigo tratando de recuperar mi teléfono. Corre unas cuantas cuadras, finalmente la convenzo de detenerse diciéndole que si se aleja demasiado su hermana no sabrá dónde está. Le pido repetidamente que me devuelva mi teléfono. Ella saca la batería. Esto fue en la época en que los teléfonos tenían baterías, y me lanza el teléfono. Está gritándome diciéndome insultos de nuevo. Esto llama la atención de algunos de mis vecinos que salen y me confrontan a mí. Le preguntan a ella si está bien y ella les dice que intenté darle agua con drogas. Así que sigo diciéndoles que nunca he visto a esta chica en mi vida, que solo quiero recuperar mi propiedad y ellos dicen que van a llamar a la policía. Y yo estaba como si por favor, llamen a la policía porque esto es una locura. Además de que esta loca todavía tenía la batería de mi teléfono. En fin, la situación está llegando a un punto crítico, esta chica está llorando en la calle, gritando que ya no va a ser amiga de ninguno de nosotros, y justo cuando mis vecinos están a punto de llamar a la policía, llega la hermana de la chica. La hermana se disculpa repetidamente conmigo y con mis vecinos, le grita a la hermana loca para que suba al auto y dice algo como no puede seguir haciéndole esto a gente al azar y se van, llevándose la batería de mi teléfono. Recuerdo que mi papá y yo estábamos conduciendo por la autopista 91 en California, de regreso a casa. Ambos somos personas tranquilas, así que no hablamos mucho. Estaba bastante silencioso, excepto por los ruidos obvios del tráfico y del coche. De repente, noté algo en el aire. Era como una fina estela de humo negro. Flotaba a lo largo de la carretera lentamente, sin disiparse. Miré a mi alrededor. No había fuego ni nada que pudiera generar humo cerca de nosotros. Ni siquiera un camión grande o un tráiler, raro para esta autopista. No había nada alrededor que pudiera crear algo así. Recuerdo pensar lo extraño que era, porque era muy negro. Entonces, mi papá dijo, ¿tú también lo ves? Fue en ese momento cuando sentí algo raro. Mi papá tiende a decir las cosas tal como las ve, y es del tipo que trata de averiguar por qué las cosas suceden como suceden. Él también miró a su alrededor, y nada. Ni camiones, ni fuego, ni fumadores, nada. Parecía demasiado ordenado para ser una nube de insectos. Recuerdo claramente que se veía como humo oscuro. Fue muy extraño. Más inexplicable que aterrador. Esto fue probablemente en 2013 o 2014. Mi tío tiene retraso del desarrollo y es mudo. Puede hacer ruidos y algunos de ellos suenan como si dijera mamá, pero eso es todo. Mi madre, su hermana, estaba sola con él en la casa. Quemó el almuerzo, lo cual hacía a menudo. Era noviembre, así que hacía frío afuera, pero abrió la ventana para dejar salir el humo. Entonces escuchó la voz de un hombre decir claramente, cierra la maldita ventana. Ella se dio la vuelta y mi tío la estaba mirando, como si hubiera estado hablando con ella y esperara una respuesta. Ella cerró la ventana y le preguntó si acababa de hablar. Él no respondió realmente, solo hizo la señal de televisión. Así que, por un breve momento, mi tío pudo haber conectado todo en su cerebro lo suficiente como para hablar, y lo usó para cerrar una ventana. No ha vuelto a hablar desde entonces. Esto no es abiertamente aterrador, pero como sigue ocurriendo, tiene potencial. Cuando era niño, cada año mi familia iba a Monterey, California, para Año Nuevo, y siempre íbamos al acuario un día mientras estábamos allí. Esto se detuvo cuando mis hermanas mayores crecieron lo suficiente como para querer quedarse en casa para Año Nuevo con sus amigos. Cancelamos la membresía anual del acuario porque ya no la usábamos. Hace unos 2 años, a mi papá le enviaron 5 pases de un año para el acuario sin explicación. Llamamos al acuario y no saben quién los pagó, no pueden decirnos. Preguntamos a familiares y amigos y nadie hizo el pago. Fuimos a Monterey ese Año Nuevo y los usamos, lo pasamos genial.
Aún así, es muy raro. Durante la cuarentena recibimos un cuchillo y un libro sin solicitarlos, y ambos fueron enviados a personas específicas de la familia. No estamos seguros si es la misma persona, tampoco sabemos por qué sería anónimo. Espero poder actualizar esta historia algún día. Lo primero que me viene a la mente es algo paranormal. Cuando era joven, como 9 o 10 años, estaba ayudando a mis padres a recoger cosas del ático para la venta de garaje. Solo quedaban un par de cajas, levanté una y vi un pequeño agujero perfectamente circular en la pared detrás de ella y un contorno delgado de una puerta cuadrada. Yo, siendo un niño tonto, metí mi dedo en el agujero, tiré de la puerta hacia afuera y miré dentro. Era solo un cubo vacío de espacio, curiosamente, perfectamente limpio. Lo suficientemente grande para que yo pudiera esconderme dentro, pero no para ponerme de pie ni acostarme. Recuerdo que pensé que era un buen lugar para esconderme en los juegos con mi hermana. Así que me metí para asegurarme de que cabía. Cuando me metí y me senté, la puerta se cerró de golpe detrás de mí y no pude volver a abrirla. Asustado y solo, me quedé sentado allí llorando hasta que mi hermana subió a ver por qué estaba tardando tanto. Ella encontró la puerta y la abrió. Cuando salí, estaba cubierto de marcas de garras. Parecía como si me hubieran atacado muchas pequeñas criaturas, pero no había nada allí conmigo. Más tarde descubrí que solía ser parte de la chimenea, que ahora estaba sellada. Esa casa también fue construida para ser una funeraria, pero nunca se usó como tal y en su lugar se vendió como casa. Era un adolescente y era la primera vez que me permitían conducir solo, sin mis padres. El plan era que mi hermanito, que todavía era un niño pequeño, y yo condujéramos hasta la casa de nuestra abuela. Ella vivía en un pequeño pueblo remoto rodeado de bosques y campos. El trayecto no debía ser complicado, solo era una ruta que teníamos que seguir. A medida que conducimos, las luces de la calle comienzan a escasear y el cielo se oscurece más. Después de un tiempo, me da hambre y agarro una barra de chocolate. No quería detenerme, ya que me sentía un poco incómodo porque el cielo ya estaba completamente oscuro y el bosque al lado de la carretera se veía algo tenebroso. Intento abrir la barra con una mano, pero fallo y se cae al suelo, justo en ese maldito espacio pequeño al lado de mi asiento que parece un agujero negro. Trato de recuperarla y miro hacia abajo por unos segundos. De repente, mi hermano empieza a gritar y yo levanto la vista justo a tiempo para frenar. Delante de nosotros, tal vez a unos 40 metros, hay una mujer en la carretera, vestida con ropa desgarrada y con una sustancia roja en ella. Agita los brazos y empieza a cojear hacia nosotros. Mi hermano grita más fuerte y yo estoy asustado. Parecía sacada directamente de una película de terror. En ese momento, no sabía qué hacer. Por un lado, quería ayudarla, pero por otro, mi hermano seguía llorando y me habían dicho que tuviera cuidado con los extraños. Así que aseguré las puertas y traté de calmarlo. La mujer se acercaba lentamente y luego noté que sostenía algo plateado en su mano izquierda. No sé exactamente qué era, pero lo lanzó frente a mi coche y aparentemente debió rodar debajo. En ese momento, intento dar marcha atrás y, en el espejo, noto varias figuras oscuras detrás de nosotros acercándose. Estaba aterrorizado y decidí intentar acelerar y pasar rápidamente junto a la mujer, que ahora se había detenido en seco y nos miraba fijamente. Pero como no estaba acostumbrado a conducir un coche manual y el todoterreno que estaba conduciendo lo era, seguí estando paralizado en el coche debido al estrés y al pánico. Entonces escucho unos rasguños en las puertas traseras y alguien tratando de abrirlas. Finalmente, logro arrancar el coche y acelero pasando a la mujer. No me atreví a mirar atrás, solo me concentraba en avanzar lo más rápido posible. Mi hermano seguía llorando y yo también sentía ganas de llorar. Mis manos temblaban y, después de una hora, finalmente llegué a una gasolinera. Necesitaba repostar de todos modos. Bajo las luces, noté feos arañazos en el coche y un trozo de tela que estaba atado al gancho de remolque. Al final, llamé a la policía y a mis padres. Hasta el día de hoy sigo asustado. Cuando tenía alrededor de 7 años, fui con la escuela a un pequeño salón infantil con temática de piratas. Se puede describir el edificio como un cuadrado con un patio central más pequeño en forma de cuadrado. A los lados del edificio es donde estaba la diversión, los juegos típicos, pasadizos para arrastrarse, piscinas de pelotas, etc. Las ventanas separaban el parque infantil exterior del patio interior. Había muñecos de piratas por todo el parque, que se veían realistas pero no daban miedo, ya que estaban bien cuidados. Después de lo que recuerdo como el día más divertido de mi infancia, tuvimos que reunirnos en la pequeña cafetería para tomar el autobús. Vi a todos preparándose, poniéndose los zapatos y las chaquetas, pero simplemente no quería irme aún. Volví al área de juegos y comencé a arrastrarme hacia una piscina de pelotas que tenía una buena vista del patio. En ese patio colgaba un muñeco de pirata en una cuerda, con un cuchillo en la boca,
mirando en dirección contraria a mí. Justo cuando escuché a los maestros llamándome para irnos, la cabeza del muñeco giró rápidamente para mirarme directamente a los ojos. Me quedé horrorizado y salí corriendo de vuelta a la cafetería. Tal vez solo fue el viento, no recuerdo si el patio estaba cerrado al clima exterior o no. Sucedió en Afganistán, 2002. Estábamos despejando una aldea grande buscando a un idiota que estaba organizando ataques de mortero contra nuestra base de operaciones avanzada. Era alrededor de las 3 de la mañana. Había una casa de 2 pisos, y nos dividimos para entrar al mismo tiempo por el frente y la parte trasera. Los 2 compañeros que estaban conmigo fueron abatidos por alguien en otra casa. No tenía a dónde correr, intenté patear la puerta para entrar, pero por alguna razón caí hacia atrás, y el peso de la caída, junto con todo el equipo que llevaba puesto, hizo que el suelo debajo de mí colapsara. Caí unos 12 a 15 metros bajo tierra en lo que parecía ser una especie de gran cripta familiar. Mis gafas de visión nocturna seguían funcionando después de la caída. Las volví a activar y comencé a caminar. Vi a un niño a pocos metros de mí, levantó su brazo, luego su dedo y señaló hacia la izquierda. Seguí caminando y, cuando miré hacia atrás, vi como el niño literalmente se evaporaba. Terminé subiendo por unas escaleras y rodeando algunos montones de basura y chatarra en el patio trasero de la casa, donde uno de mis compañeros estaba de guardia. Me preguntó cómo había llegado allí. Le conté sobre el colapso del suelo y mencioné al niño, pero como una broma. Informé por radio a mi líder de escuadrón que había llegado por la parte trasera y que teníamos que recoger a mis otros 2 amigos en el frente. Me dijo que entrara a la casa para ayudar. Dentro de la casa me dijeron que me quedara en el primer piso, así que me quedé cerca de la ventana del frente y me quedé allí haciendo guardia. Miré la pared a mi izquierda y vi un dibujo a lápiz del niño que acababa de ver abajo. Estaba firmado y fechado en 1977. He experimentado muchos eventos paranormales, pero siempre soy muy escéptica. Sin embargo, no puedo negar estos, ya que otras personas pueden confirmarlo. Una vez alrededor de 2015, vivía en una casa con mi novio y su mejor amigo. Nos sucedieron muchas cosas raras. Fue tanto, que no sabría por dónde empezar. No le conté a nadie sobre esto durante mucho tiempo, y éramos tan jóvenes que al principio lo considerábamos gracioso. En resumen, la situación empeoró mucho, y finalmente nos mudamos de allí por suerte, poco después de que sucedieran esas cosas escalofriantes, o más bien aterradoras. La última semana allí, nadie dormía en la casa. Todos nos quedábamos con familiares o amigos. Yo fui a quedarme con mi mamá la última noche. Mi hermana y yo dormimos en el sofá. Alrededor de las 2 de la mañana, su perro empezó a correr por la casa tratando de atrapar algo. Mi hermana se despertó e intentó calmar al perro. Mi padrastro también se despertó y salió de su dormitorio para ayudar. El perro era muy viejo y generalmente increíblemente tranquilo, por lo que este comportamiento era muy inusual en él. Yo seguía dormida, pero me desperté al escuchar a mi hermana gritar, y ambos dijeron que vieron lo que parecía ser una sombra en forma de un gato escurridizo, parado sobre sus patas traseras, corriendo por la casa, y que desapareció cuando encendieron las luces. El perro estaba muy alterado. Todos estábamos desconcertados, y mi padrastro estaba convencido de que era un gato que entró por nuestra chimenea, ya que estaba cerca de la chimenea cuando encendieron las luces. Bastante inquietante. Al día siguiente, fui a visitar a mi papá en su apartamento. Podemos hablar por horas, así que comencé a contarle todas mis experiencias extrañas de los últimos meses. Él se reía y lo tomaba a la ligera, luego me preguntó si quería ver la nueva sauna que estaban construyendo cerca de la piscina del apartamento. Comenzamos a caminar hacia allí, y yo seguía hablando de todo lo que había estado ocurriendo. Nos acercamos a la puerta de la zona de la piscina. Para llegar a la sauna, necesitamos pasar por la puerta. La zona está hecha como un gran círculo, cercada y rodeada de arbustos. Solo hay 2 entradas a esa área, la puerta por la que nos acercábamos y otra directamente al otro lado. No se puede entrar por una puerta sin ver la otra, solo para que tengas algo de contexto. Nos estábamos acercando y un arbusto cubría la vista del jacuzzi, pero estaba claro que estaba encendido, con las luces, las burbujas y el vapor. Había una mujer de pie junto al jacuzzi, parecía de ascendencia asiática, con cabello largo y negro, muy hermosa. Estaba envuelta en una toalla y parecía estar con alguien, riéndose. Pero no podía distinguir lo que estaban diciendo porque las burbujas eran ruidosas. La única razón por la que podía verla en ese momento, antes de entrar por la puerta, era porque estaba de pie. El arbusto la cubría desde el pecho hacia abajo. Ella me miró y me dio una sonrisa sin apartar la vista. Eso me pone la piel de gallina al recordarlo ahora. Inmediatamente pensé, oh no, quizás están haciendo algo inapropiado y estoy con mi papá, lo que me hizo sentir incómoda. Mi papá le sonrió, dijo cómo va, y entramos. Ella no respondió.
Una vez dentro del área de la piscina, miré hacia atrás y el jacuzzi seguía encendido, pero no había nadie allí. Literalmente, toda la zona de la piscina estaba vacía. Le di un codazo a mi papá y le dije, «Tú también viste a esa chica, ¿verdad?». Él dijo que sí, pero luego miró de nuevo y al no observar a nadie allí se asustó. Mi papá es muy táctico, así que sacó su linterna y revisó toda el área. No había absolutamente ninguna manera de que ella hubiera salido de allí sin que la viéramos. Aún hoy, él sigue mencionándolo. He tenido tantas experiencias extrañas, pero soy escéptica con la mayoría de las cosas y siempre dudo de mi propia percepción. Excepto en esta ocasión, donde otras personas también lo experimentaron conmigo y no encuentro ninguna otra explicación. Pareció un giro completamente aleatorio de eventos paranormales ese año. Desde entonces me han pasado más cosas, pero nunca con tanta gente y nunca de forma tan clara. Me da escalofríos. Tenía alrededor de 10 o 11 años y había ido con mis padres a visitar a mis abuelos. Cuando regresamos a casa, mis padres se dieron cuenta de que habían olvidado la llave de la casa, así que nos quedamos afuera sin poder entrar. Me mandaron al patio trasero para revisar si la puerta corrediza de vidrio estaba abierta y así poder abrirles la puerta principal. Eran alrededor de las 10:30 de la noche, por lo que estaba bastante oscuro y yo me sentía nervioso. Me dije a mí mismo que solo correría rápidamente hacia atrás. Mientras corría, me detuve en seco, porque había una sombra oscura frente a mí. El único detalle que pude distinguir era que parecía llevar un sombrero de copa y era alto. No vi ojos rojos ni ningún otro detalle, solo una sombra oscura con una energía negativa. Me di la vuelta y corrí de regreso hacia mis padres, muy asustado. Esta no fue la última vez que vi esa sombra oscura. Mi primo y otras 2 personas también la han visto. Hasta el día de hoy, odio estar solo en el patio, incluso durante el día, me pone la piel de gallina. Cuando tenía 8 años, mi papá y yo fuimos a una librería para, ya sabes, conseguir algunos libros de interés. En esta librería había 2 secciones para niños, estaban frente a frente y había un pasillo entre ellas. Mi papá fue al baño, que está al fondo de la tienda, y me dijo que me quedara en la sección de niños. Así que lo hice. Fui el único en la sección de niños durante un par de minutos hasta que entraron una madre y su hijo, de unos 11 años. Ambos hablaban español y parecían de otro país. Esto ocurrió en Estados Unidos. No les presté mucha atención, solo seguí mirando los peluches que había en el lugar. Pasaron un par de minutos más y luego entró un hombre vestido completamente de negro. Chaqueta negra, gorro negro, pantalones negros, zapatos negros, en pleno verano. El hombre caminó directo hacia mí y por alguna razón me asusté un poco, así que corrí rápidamente al otro lado de la sección de niños, donde no había nadie. Fue una mala idea. Observé al hombre desde la sección opuesta durante un par de segundos, hasta que se dio la vuelta y volvió a caminar hacia mí. Ahora estaba realmente asustado, así que salí corriendo de la sección de niños por completo. Terminé en el área de libros de texto escolares y mientras miraba a mi alrededor, no había estado en esta área antes, así que no sabía exactamente dónde estaba. Me di cuenta de que el tipo estaba literalmente justo detrás de mí. Su espalda estaba frente a la mía. Escuché a mi papá toser en ese momento y corrí hacia él, llorando. Aunque el tipo raro probablemente no me habría hecho nada, aún así me asustó mucho. Salimos de la tienda y regresamos unos 15 minutos después. Cuando estábamos en el estacionamiento, caminando de regreso a la tienda, vi al tipo raro saliendo de la tienda, sosteniendo de la mano al niño que estaba en la sección de niños conmigo, sin ninguna madre a la vista. El niño parecía muy asustado y no pude identificar bien la cara del hombre. Realmente espero que el niño esté bien y que solo fuera su papá o algo así. Cuando era joven, el parque local daba a los campos donde mi familia mantenía caballos. Un amigo y yo estábamos caminando hacia dicho parque, cuando de repente, un granjero de aspecto anciano salió de detrás de un árbol con su perro a su lado. Mi amigo y yo nos detuvimos en seco al ver que tenía una escopeta en la mano, que apuntó hacia el cielo y disparó mientras gritaba, «¡Salgan de mi tierra!». Su perro nos persiguió, mostrando los dientes, hasta que llegamos al siguiente campo, cuando nos dimos la vuelta y tanto el perro como el hombre habían desaparecido. Corrimos de vuelta a mi casa tan rápido como pudimos, y, por supuesto, mis padres no nos creyeron, no habían escuchado ningún disparo y pensaron que solo éramos niños haciendo travesuras. Esto me sucedió una vez más durante mi infancia cuando estaba solo, hasta que me asusté tanto que nunca volví a tomar el atajo por los campos para llegar al parque. Avanzamos unos años hasta mis 20s. En mi cabeza, el encuentro anterior era algo que había soñado o una imaginación inquieta de un niño. Luego, un día, mientras procrastinaba en las redes sociales, me topé con la publicación de alguien que había encontrado fotos muy antiguas en su casa, que está en el pueblo donde crecí.
Mientras desplazaba la vista, mi corazón se detuvo al ver una foto en blanco y negro de un viejo granjero con su perro sosteniendo un arma. Reconocí la cara de inmediato, era el hombre que había visto de niño. El perro era el mismo, la ropa también. Le envié un mensaje a mi mamá y no tenía ningún recuerdo de que mi amigo y yo hubiéramos llegado molestos por un viejo granjero, e insistió en que recordaría un evento así. Así que le envié un mensaje a mi viejo amigo, con quien no había hablado en años, preguntándole si recordaba al granjero con la escopeta. Me respondió casi de inmediato, ¿quieres decir que eso era real? Pensé que lo había soñado. Después de contactar a la anciana que había publicado las fotos, resultó que el hombre en la imagen era un viejo granjero que solía poseer la tierra donde crecí, y que regularmente ahuyentaba a la mujer y a sus amigas de su terreno con su perro porque asustaban a su ganado. La última vez que lo hicieron, disparó al aire para asustarlas porque ya había tenido suficiente. El tipo había muerto mucho antes de que yo naciera. Mis padres aún insisten en que todo lo inventé, pero estoy 100% seguro de que vi el fantasma de ese hombre protegiendo su tierra. Por el lado positivo, reconecté con un viejo amigo perdido. No sé si alguien ha oído hablar del mito del Nat Deer o del no ciervo en español. Tenía unos 10 años más o menos y estaba en la cabaña de mi familia en los bosques de Wisconsin. Me desperté por la noche y no sé por qué, pero salí al porche. A unos 7 metros de distancia había un ciervo mirándome fijamente. Yo me quedé quieto para no asustarlo, cuando, de repente, me invadió una sensación intensa de miedo y todo me empezó a parecer mal. De repente, el ciervo frunció el rostro y sacudió la cabeza hacia un lado. Comenzó a caminar inclinado hacia un costado, sobre 2 patas, de una manera completamente antinatural. Se tambaleaba hacia mí, como si sus articulaciones estuvieran dobladas en la dirección incorrecta o algo así. Eso no lo describe completamente, pero es lo más cercano que puedo explicarlo. Corrí a toda velocidad hacia adentro, cerré las puertas con llave y creo que agarré un hacha. Me quedé despierto hasta que mi familia se levantó. Ni siquiera intenté contarles lo que había pasado hasta hace poco, porque ninguno de nosotros cree en cosas así, y comprensiblemente, ellos creen que es una tontería. Lo recuerdo vívidamente y no tengo forma de explicarlo, excepto que recientemente encontré el mito del ciervo de los Apalaches y encaja demasiado bien. En ese momento pensé que era lo más genial del mundo, pero ahora, con 20 años, me doy cuenta de la verdadera inquietud y seriedad de la situación. Un poco de contexto, en ese momento vivía en un pequeño pueblo donde la única tienda era una que vendía comida. La ciudad más cercana estaba a más de 3 horas. Cuando era una niña pequeña, aproximadamente 6 o 7 años, me desperté una mañana de un día escolar con una pulsera con mi nombre en la muñeca. Recuerdo la pulsera vívidamente, estaba compuesta por pequeños círculos de metal encadenados, y cada letra de mi nombre estaba en un círculo de color rosa. Estaba tan emocionada cuando desperté, pensando que mis padres me la habían puesto como una sorpresa para la mañana. Estaba en la cocina comiendo cuando mi mamá entró y le pregunté sobre la pulsera. Ella tomó mi muñeca y preguntó de dónde la había sacado, y yo le dije que simplemente me desperté con ella. Recuerdo que ella dijo que necesitaba preguntarle a mi papá sobre eso, pero él ya había ido a trabajar. Estaba súper emocionada por mostrarles a mis amigos en la escuela mi nueva pulsera, y le rogué a mi mamá que me dejara llevarla allí. Para mi decepción, durante el recreo se rompió una de las cadenas de metal, así que la guardé en mi bolsillo con la esperanza de que mi papá pudiera arreglarla. Cuando llegué a casa, le conté a mi mamá sobre la pulsera y mi esperanza de que papá pudiera arreglarla, también asumí que él fue quien me la dio. Ella no dijo mucho, solo la tomó y la dejó en un tazón en la parte superior de la nevera, diciéndome que me olvidara de ella. En algún momento del día, recuerdo haber oído a mi mamá hablar con mi papá sobre eso y preguntándole si había sido él. Él dijo que no. La verdad, esto me emocionó aún más, ya que tenía la suerte de tener esta pulsera misteriosa tan genial. Nadie volvió a hablar ni mencionar la pulsera después de ese día, pero se quedó en el tazón de la parte superior de la nevera durante varios años. Yo subía a una silla y a los mostradores para alcanzarla, y la miraba de vez en cuando. Ahora que tengo 20 años, les he preguntado a mis padres sobre el incidente y dicen que no recuerdan que haya sucedido, lo que me hace preguntarme si tuve un sueño extremadamente realista y largo. Pero no puedo dejar de pensar de dónde vino la pulsera, ya que, si realmente ocurrió, mis padres no son el tipo de personas que se escabullen a mi habitación mientras duermo para darme un regalo al azar. Se vuelve aún más inquietante cuando recuerdo momentos aleatorios en los que la ventana de mi habitación estaba abierta cuando despertaba. Mi mamá se enojaba conmigo por abrirla durante la noche, pero yo no recordaba haberlo hecho. En su mayoría, no me molesta y sigo con mi vida, pero de vez en cuando pienso en ello y me asusto de verdad. Es horrible no saber nada sobre lo que pasó, pero lucho con el hecho de que mis padres no recuerden nada y de pensar que de alguna manera lo inventé por completo.
Por un tiempo, trabajé como guardia de seguridad en una residencia para ancianos. Había una mujer que siempre se acercaba en su silla de ruedas a la recepción y se sentaba cerca de mí hablando consigo misma. Una noche, ella se acercó directamente, me señaló y comenzó a repetir el nombre de un hombre una y otra vez. Desde ese momento, me llamó siempre por ese nombre. No me pareció algo extraño. Pensé que quizás le recordaba a alguien de su pasado, así que no le di mucha importancia y seguí con mi trabajo. Después de unas semanas, como el empleo era temporal, me asignaron a otro lugar. Años más tarde, me hice una prueba de ADN en Ancestry y descubrí algo sorprendente: no estaba relacionado con la persona que siempre creí que era mi padre. Resulta que mi madre había estado comprometida antes, pero tuvo que romper ese compromiso cuando apareció la esposa de su prometido, explicando que él ya estaba casado. Aquí viene la parte más impactante: el apellido de mi verdadero padre biológico era el mismo nombre que aquella residente del hogar de ancianos había estado repitiendo años atrás. Una increíble coincidencia que nunca hubiera esperado. Estaba en un paseo en bicicleta, solo, a plena luz del día. Estaba en un sendero bastante popular, pero no había visto a más de 2 personas mientras montaba. Doblé la esquina y ¡bam! En medio del camino había un venado de cola blanca. O al menos, eso parecía. No fue hasta que me acerqué más que noté que el venado tenía dientes caninos que sobresalían como los de un perro. Antes de que alguien lo pregunte, no era un ciervo acuático, también conocido como ciervo vampiro. Sé esto porque trabajo en un zoológico y mi jefe tiene un montón de animales exóticos, incluidos estos ciervos. Este se veía como un venado de cola blanca si ignorábamos la situación de los dientes. Simplemente me detuve y me congelé. Nos miramos mutuamente durante un rato, hasta que me bajé de la bicicleta sin romper el contacto visual y caminé hacia atrás con la bicicleta hasta que ya no lo pude ver. Luego me subí de nuevo y pedaleé de vuelta a casa. No creo haber pedaleado tan rápido como lo hice ese día. Nunca volví a ese sendero solo. Hasta el día de hoy no tengo idea de lo que vi. Si mis ojos me jugaron una mala pasada, si el venado sostenía algo que confundí con dientes, o si simplemente tenía dientes afilados. Solo le he contado a un par de personas sobre este encuentro porque no estoy seguro de que alguien me tomaría en serio. ¿Qué piensan ustedes? Sucedió en el verano de 2010, yo tenía unos 14 años. Mis amigos y yo fuimos al bosque detrás de nuestra casa, bromeando y jugando. Nos habíamos dividido en 2 equipos de 2. Estábamos separados por unos 150 metros de maleza espesa y enredaderas. Vivía en Florida. De repente, escuchamos lo que parecía a alguien corriendo a toda velocidad hacia nosotros. Tengan en cuenta que mi amigo y yo estábamos agazapados en unos arbustos, así que no había manera de que nuestros otros amigos nos vieran y corrieran directamente hacia nosotros. El misterioso corredor se acercaba más y más, hasta que lo que fuera que venía corriendo debería estar a la vista. De repente, los sonidos de la carrera se detuvieron y una gran ráfaga de viento nos golpeó y sacudió todo a nuestro alrededor. Inmediatamente salimos corriendo y nos encontramos con la otra pareja, quienes habían experimentado lo mismo. Hasta el día de hoy, mis amigos y yo seguimos recordando ese momento y no tenemos explicación para lo que sucedió. Cuando tenía 16 años, allá por 2001, estaba muy metido en el mundo gótico y en cosas perturbadoras. Me encantaba impactar a la gente y hasta comencé mi propio proyecto de música industrial con mi mejor amigo. Un día, estaba solo en casa después de la escuela, trabajando en nuestra página web. Estaba creando efectos de sonido perturbadores y usando un programa de audio para grabar mi voz diciendo cosas aleatorias, escalofriantes y blasfemas. En un audio corto, estaba diciendo cosas perturbadoras sobre Jesús. Era vulgar y sumamente ofensivo. Cuando terminé de grabar el audio, lo comprimí. El internet era muy lento en ese entonces. El archivo tenía que estar entre 50 y 100 kilobytes. Mientras lo guardaba, pensé, ¿no sería raro que el archivo pesara exactamente 66.6 KB? Y para mi sorpresa, cuando lo revisé, resultó que efectivamente pesaba exactamente 66.6 kilobytes. Me reí y pensé, solo una coincidencia, ¿verdad? Bueno, entonces abrí el archivo esperando escuchar mi voz y los efectos de sonido perturbadores. En lugar de eso, un ruido estático extremadamente fuerte comenzó a sonar a todo volumen por los altavoces, la pantalla se volvió negra y la computadora se apagó, pero el ruido estático siguió sonando por los altavoces hasta que los desconecté. Salí corriendo y me quedé afuera hasta que mis padres llegaron a casa. Después de unos días, me convencí de que solo había sido una extraña coincidencia y continué con mis hobbies perturbadores. Sin embargo, aún pienso en esta experiencia hasta el día de hoy. Trabajo en la empresa Whole Foods y era como mi segundo día allí. Tenía que trabajar a las 4 de la mañana, estaba haciendo mi trabajo cuando una de mis compañeras de trabajo, a quien no reconocía, pero que me reconoció a mí, me dijo,
¿Ya te tienen trabajando a las 4 de la mañana? Yo le respondí que sí y seguimos con nuestros turnos. Durante toda mi jornada, ella vino a ayudarme con varias cosas y, en general, fue súper servicial. Después de mi turno, llegué a casa y miré el correo electrónico que mis líderes de equipo enviaron con los horarios de todos, y para mi sorpresa, el nombre de la chica que me había ayudado durante todo el día no estaba en el horario. Estoy seguro de que no lo pasé por alto porque su nombre empezaba con una letra poco común y solo había otra persona cuyo nombre comenzaba con esa letra. He estado trabajando allí durante bastante tiempo y, literalmente, nunca la he vuelto a ver. Y es raro porque la vi hablar con otras personas. No sé si estaba alucinando o algo, pero esa es mi historia de la vez que conocí a alguien que, al menos creo, no existe. Fui invitado a una entrevista para un puesto temporal para organizar eventos en un centro comercial durante un verano. La oficina estaba dando a la calle, así que básicamente entraba directamente desde la calle al espacio de la oficina. Mientras abría la puerta, noté que alguien salía. Abrí la puerta, me hice a un lado y le hice un gesto para dejarlo salir. En lugar de caminar directamente, esa persona se paró frente a mí y me dijo algo que cambió mi vida. Hasta ese momento, no había logrado mucho en la vida. Tenía 22 años y lavaba platos en un bar local. Me habían expulsado de la universidad por reprobar demasiados cursos después de que robaron en mi apartamento. Estaba deprimido y me sentía bastante inútil. Había limpiado pisos, abastecido estantes, gastado todo mi dinero en comida, alquiler y vicios. Estaba solo. Esta entrevista era mi primera oportunidad importante y no me sentía muy seguro de mí mismo. Bueno, volviendo a la puerta. Normalmente, miraba al suelo cuando caminaba. La persona para quien abrí la puerta salió frente a mí y se inclinó hacia adelante. Levanté la mirada, confundido. Nuestras miradas se cruzaron. Lo que quieras en la vida, lo obtendrás. Con eso, el hombre se hizo a un lado y se alejó. Todavía estaba sosteniendo la puerta, procesando lo que me acababa de decir y no tenía sentido. Me incliné hacia atrás para mirar por la calle. No había nada. Miré en la otra dirección y tampoco había nadie. Aún sosteniendo la puerta, me encogí de hombros y entré. Me sentí seguro en mi paso. Miré a la recepcionista a los ojos y me presenté con claridad. Le di la mano y hablé sobre mis ideas para eventos. 15 minutos después, tenía el puesto. Ese verano fue mucho trabajo. Registré un negocio y comencé a trabajar como diseñador gráfico independiente mientras coordinaba eventos durante el día. Finalmente, volví a la universidad, comunicación gráfica, y me pagué los estudios trabajando como freelance. Mientras tomaba cursos, seguí ayudando a las personas creando recursos para ayudarles a estudiar. Me gradué y recibí una llamada del director del programa preguntándome si quería enseñar. Dije que sí y aproveché esa oportunidad para hacer una maestría. Ahora trabajo como profesor asistente en una universidad de Estados Unidos, a tiempo parcial, y como diseñador para un proyecto de desarrollo de habilidades financiado por el gobierno en Canadá. En este punto, he alcanzado todas las metas que me he propuesto con claridad. Todavía lucho a veces con la depresión y con entender lo que realmente significa el éxito. El dinero está bien, pero no me hace feliz. Mis hijos definitivamente sí lo hacen, y quiero que ellos caminen sin la necesidad de mirar al suelo. Así que amigos, lo que realmente quieran en la vida, lo obtendrán. He tenido algunas experiencias cuestionables, pero esta es definitivamente la que más pienso. Cuando era una niña, hace unos 35 años, teníamos una hermosa talla de un búho en una rama de madera oscura. La teníamos en una estantería en la sala. Era tan encantador que me quedaba mirándolo por horas, inventando todo tipo de historias en mi mente. Vivíamos en un apartamento con mi mamá y mis abuelos. Mis abuelos no estaban juntos, por lo que no dormían en la misma habitación. Mi abuelo es de Irlanda. Desde que tengo memoria, siempre hablaba de las Bansees. Ahora, yo sí creo en el otro lado y en los fantasmas, y creo que es algo científico aunque no ampliamente aceptado, quizá incluso relacionado con dimensiones diferentes y todo eso, pero esa es una conversación para otro momento. Creo que si un espíritu nos visita, ya sea con amor o mala intención, aparecerá en una forma que te resulte familiar, como en Irlanda una Bansee o en México la Llorona, y así sucesivamente. No siempre, pero muchas veces. Más allá de esa historia de fondo, generalmente cuando mi abuelo soñaba con la Bansee, alguien en la familia fallecía. Una vez, cuando tenía unos 9 o 10 años, salimos a la sala y encontramos a mi abuelo durmiendo en el sofá. Algo inusual, ya que estaba en ropa interior, y esa no era la forma en que él dormía en el sofá, solo en la cama. Cuando lo despertamos, estaba visiblemente alterado. Dijo que la Bansee había aparecido al pie de su cama y que la siguió hasta la sala. Se me ponen los pelos de punta ahora. Luego dijo que, sentados en el sofá, estaban mi madre y mi tío cuando eran niños. Entonces, el espíritu señaló a mi tío y chilló.
Mi abuelo dijo que agarró el búho de madera y lo golpeó contra la deidad. Ella desapareció y no recordaba nada más después de eso. No pasó ni un mes cuando mi tío, que tenía 20 y tantos años, tuvo una crisis esquizofrénica importante. Fue devastador, pero también nos mostró que el avance podía anunciar otras malas noticias más allá de la muerte. Uno de los aspectos más raros y concretos de esa historia es que nunca volví a ver esa hermosa talla del búho. Simplemente desapareció. Aún extraño esa hermosa talla. Gracias por leer mi historia y gracias a todos los que han publicado. Encuentro estas cosas fascinantes. Hace un par de años, tuve una serie de sueños consistentes que sucedían en el mismo lugar exacto. Era como si, al quedarme dormido, me despertara físicamente de nuevo, pero dentro de esos sueños. Si has visto la película Inception, esas eran las experiencias repetidas que tenía. El escenario siempre era un gran bosque, y en algún lugar dentro de él había un pequeño restaurante escondido, manejado por una familia, hecho a mano con madera y otros materiales del bosque. Dentro del restaurante vivía una familia de unas 4 o 5 personas que lo operaban. También funcionaba como su pequeño hogar que, aparte de mí, nadie más parecía conocer. Siempre me daban la bienvenida y esperaban que los visitara cuando me despertaba en ese entorno boscoso. Era como si, al quedarme dormido por la noche, mi mente supiera que, si despertaba en ese entorno forestal en el sueño, estaba obligado a visitar a esta familia en su restaurante y socializar con ellos durante una comida. Una noche, después de muchas noches de tener este sueño y de haberme hecho amigo cercano de la familia, me quedé dormido. Como había sucedido incontables veces antes, desperté en el área del bosque. Sabía lo que tenía que hacer, ya que lo había hecho muchas veces antes. Así que emprendí el camino para encontrar el pequeño sendero oculto que conducía al pequeño restaurante oculto. Sin embargo, esta vez algo se sentía raro. Sentí una perturbadora sensación de vacío en el bosque, lo que me hizo sentir increíblemente paranoico. No obstante, seguí mi camino y encontré el pequeño restaurante. Al llegar, descubrí que el lugar había sido saqueado y abandonado. No había nadie allí. Estaba completamente vacío de manera inquietante y casi todos los muebles hechos a mano habían sido removidos. Después de un tiempo de buscar a la familia y sentirme aterrorizado, encontré un cartel que decía: "Nunca vuelvas a visitar este lugar", grabado toscamente. Inmediatamente me desperté, sudando y horrorizado. Nunca he vuelto a soñar con ese lugar. No necesariamente por miedo, simplemente creo que mi mente ya no es capaz de hacerlo. Mi hermano y yo tuvimos la típica experiencia de película de terror. Nuestros padres se divorciaron cuando yo tenía 9 años y mi hermano 7. Nos mudamos varias veces hasta que nuestra madre encontró una casa bonita con un precio bajo de alquiler con opción a compra. No nos dijo nada porque no quería que nos preocupáramos, pero un año antes habían quitado la vida a 3 personas en un robo en esa casa. Nos mudamos y todos escogimos nuestras propias habitaciones. Me sentí atraído por la habitación más cercana al frente, con 3 grandes ventanales en un lado y un pequeño armario en la esquina. Mi hermano estaba al otro lado de un pasillo corto, con un baño entre las 2 habitaciones. 2 semanas después, una noche escuché cómo la puerta de mi armario se abría lentamente. Esto pasó todas las noches durante una semana y me asustaba porque siempre cerraba la puerta completamente. Le dije a mi mamá que quería que cambiaran la manija de la puerta, y ella accedió, así que me pusieron una nueva. Esto no cambió nada para mí, así que empecé a relacionarme con los niños vecinos. Fue entonces cuando me enteré de lo que le pasó a la familia en la casa antes de que nosotros nos mudáramos. Me horrorizó. Estaba durmiendo en la habitación del niño que vivía en la casa, a quien le encantaba jugar con sus juguetes en el armario. Uno de los chicos con los que jugaba baloncesto era buen amigo de ese niño. Siempre sentí que no estaba solo en la habitación, como si me estuvieran observando. Mi hermano, por otro lado, estaba disfrutando de la vida al máximo porque no tuve el valor de contarle lo que había sucedido en la casa. Sin embargo, sí hablé con mi mamá sobre ello, y ella agradeció que no se lo contara a mi hermano. Pasaron algunas semanas más, y mi mamá empezó a quedarse encerrada fuera de su habitación. Hicimos todo lo posible para abrirla, y finalmente lo conseguimos, pero todos llegamos tarde al trabajo y a la escuela. Pero esto empezó a pasar con más frecuencia cada pocas semanas. Había 3 arcos en la casa que conectaban la sala de estar con el comedor/cocina, así que mi mamá colgó cortinas en 2 de ellos para evitar que el sol brillara sobre la gran televisión que teníamos en ese momento. Compró uno de esos aparatos de luz que se enchufan a la pared para derretir los cubitos de cera, y eso iluminaba uno de los arcos. Mi hermano y yo comenzamos a ver una sombra. Salí de mi habitación después de una larga noche jugando Black Ops 1, Buenos Tiempos, y vi lo que parecía la sombra de una mujer. Llamé a mi mamá, pero no respondió. Mirando un poco más de cerca, pude ver que no era ni siquiera la silueta de mi mamá. Esta mujer era alta y delgada,
mi mamá mide 1,68 metros y tiene una constitución más normal. Esta sombra parecía medir 1,80 metros y era muy delgada. Abrí la puerta de mi hermano y le dije que saliera, ambos estábamos jugando COD. Los dos estábamos asustados y no queríamos acercarnos para ver quién o qué era. ¿Por qué? ¿Por qué lo haríamos? Obviamente, no se parecía en nada a nuestra mamá y no se movía en absoluto. Mi hermano vino a mi habitación, cerramos la puerta y dormimos allí. Al día siguiente, durante mi sesión semanal de baloncesto con el vecino, le pregunté cómo era la mujer que vivía en la casa antes y me describió exactamente al tipo de persona que vimos la noche anterior. No terminé de jugar baloncesto y volví a casa para contarle a mi mamá lo que había pasado la noche anterior. Ella lo desestimó diciendo que nos habíamos asustado mutuamente, porque ahora los dos sabíamos lo que había pasado en la casa. Esa misma mañana, una vez más se quedó encerrada fuera de su habitación sin razón aparente. Esa fue la gota que colmó el vaso para ella. Quitó el pomo de la puerta de su habitación porque cambiarlo por uno nuevo no había hecho nada. Eventualmente, consiguió uno que no tenía cerradura en absoluto. Le rogamos que se quedara en una de nuestras habitaciones y si esa sombra aparecía de nuevo, la despertaríamos para mostrársela. Esa noche se quedó en la habitación de mi hermano y una vez más, cuando iba a buscar agua, la vi. Estaba parada allí, frente a la luz brillante que iluminaba la cortina. Desperté a los dos y mi mamá se veía visiblemente asustada por primera vez en mi vida en ese momento. Llamó para ver si había alguien allí, pero no hubo ningún movimiento detrás de la cortina. Se acercó lentamente a la sala para encender la luz, algo que nosotros como niños pequeños definitivamente no íbamos a hacer, y la sombra desapareció. Corrió más allá de los arcos y no había nada. No había nadie allí, y la vi con los ojos bien abiertos y respirando con dificultad. Ahora sabía que no estábamos bromeando ni jugando con ella. Bueno, hay mucho más en lo que vivimos, con otras personas involucradas, pero ya es lo suficientemente larga. Si alguien realmente lee esto y quiere que siga contando, lo haré. Mi abuelo tiene una personalidad dura como una roca. Es el tipo de persona que, si fuera necesario, consideraría seriamente sacarse un diente con unos alicates en lugar de ir al dentista. Ha pasado por muchas cosas, y nunca lo he oído ni sentido tener miedo, excepto una vez. Solía visitarnos todos los domingos y era extremadamente puntual. Un domingo en particular, llegó tarde. Tampoco es del tipo que usa su teléfono, así que no podíamos hacer más que esperar. Finalmente, vemos su auto doblar la esquina y detenerse lentamente frente a la casa. Sale del auto con las piernas temblorosas y sube las escaleras, pero está claro que algo está raro. Lo saludamos como siempre, y momentáneamente parece volver a su ser normal. No estoy seguro si estaba fingiendo normalidad o si se sentía desesperado y aliviado al regresar a la seguridad de nuestra casa. Se sienta en su lugar habitual en la cocina y pide lo de siempre, 2 tragos de whisky barato mezclado con agua tibia del grifo. Su cara, enrojecida por el alcohol, comienza a decaer. Nos dice que tiene que contarnos algo, pero no está muy seguro de cómo hacerlo, obviamente tratando de no preocuparnos. Pero su característica confianza y bravura están ausentes. Nos cuenta que se fue a dormir un poco temprano la noche anterior. Se acomodó en la cama y se quedó dormido rápidamente. No era raro para él despertarse a mitad de la noche para ir al baño. Nos dice que, en algún momento de la noche, siente la necesidad de despertarse. Estaba durmiendo en el medio de una cama tamaño king y estaba mirando hacia la izquierda. Cuando se da vuelta hacia la derecha, se congela. En este punto, se detiene, casi reconsiderando si debía contarnos lo que pasó. Cuando finalmente continúa, nos dice que a su derecha, inclinándose hacia su cara, había una figura. Describió eso como grande, encorvado, con su cara mirándolo fijamente. Aunque estaba cerca, no pudo distinguir ningún rasgo facial. Pensamos que podría ser una sombra o parálisis del sueño, pero sigue describiéndolo con más detalle. Llevaba un vestido tradicional enorme y un sombrero. Cuando dijo que sintió que tenía malas intenciones, un escalofrío recorrió mi espalda. Teniendo el valor de alguien muy valiente, mi abuelo hizo algo que yo nunca haría en una situación similar, le dio la espalda. En un intento de reiniciar la situación, aún pensando que podría ser un sueño, se giró de nuevo hacia la izquierda y comenzó a rezar. Después de unos 5 minutos, se dio la vuelta hacia la derecha y aún estaba allí. En este punto, mientras nos contaba la historia, ni siquiera podía mirarnos a los ojos. Desesperadamente, nos dijo que alcanzó su rosario que estaba en la mesita de noche y dijo que en ese instante, la figura desapareció. Esta historia se quedó conmigo durante años. Muchas noches, después de cerrar los ojos, esperaba abrirlos y encontrarme con esa misma figura. Pero nunca sucedió. Mi abuelo incluso volvió a casa y durmió en la misma cama esa noche. Pasaron años y nunca volvimos a hablar del tema. Hasta que luego sucedió esto. Hace 1 o 2 años se casó y su esposa se mudó con él por un par de años.
Por alguna razón, la primera noche durmieron en habitaciones separadas. A la mañana siguiente, su esposa le preguntó qué estaba haciendo de pie junto a su cama la noche anterior o si había encontrado lo que estaba buscando. No hace falta decir que él no se había levantado en toda la noche. Cuando era más joven, mi familia y yo solíamos ir de campamento a los bosques de Winter, Utah. Hemos recorrido estas montañas, haciendo senderismo y mochileando por todas partes. Una noche, cuando tenía unos 10 años, estábamos acampando cerca del lago Dean, al que se llega con una corta caminata. No vimos a nadie más en el camino, ya que era ya tarde en el verano y las noches eran muy frías. Bueno, en la tercera noche, tuve problemas para dormir. Mi reloj no tenía luz, y esto fue mucho antes de los teléfonos inteligentes y los reproductores de MP3. Debían ser las 2 o 3 de la madrugada. Estaba allí tumbado, envuelto como un capullo en mi saco de dormir. Después de un rato, escuché algo, como pasos. Era muy silencioso. Supuse que era algo que pasaba por allí con curiosidad. Esta área no es famosa por tener grandes animales como osos o pumas, lo que no significa que no estén por ahí, pero solo escucha. Tenía curiosidad y quería ver al visitante que estaba en nuestro campamento, pero sabía que lo mejor era usar mis oídos y quedarme completamente quieto. Nuestra comida estaba a unos 800 metros de distancia, atada entre 2 árboles. Escuché contando los pasos. Solo podía oír 2 pies, lo que al principio no me alarmó mucho, ya que sonaban muy lejanos. Supuse que era algo pequeño, como un ciervo o algo así. Todo este tiempo había estado mirando fijamente hacia el techo de la tienda, en la oscuridad, sin mover ni un músculo. Los sonidos se volvieron más débiles, y pensé que quizás se había ido. Cuando menos lo esperaba, algo asomó por el borde de la parte superior de la tienda, que era enorme, por cierto. Mi mamá y mi papá casi podían estar de pie en ella, y los 3 dormíamos allí con espacio extra de sobra. Estaba petrificado, no podía mover ni un músculo. No podía gritar, créeme, lo intenté. No podía distinguir qué era, pero estaba seguro de que estaba sobre 2 pies. Era completamente silencioso. Miró hacia abajo, dentro de mi tienda, lo que pareció una eternidad antes de alejarse en silencio. Nunca había prestado atención a algo tan intensamente en mi vida, no escuché ni un solo sonido cuando se fue. No tengo idea de lo que vi, pero te puedo decir esto, no era borroso, la luna estaba brillante, los árboles bien iluminados esa noche, y no podía ver ningún rasgo definible en esta criatura. Si era un oso, era el oso más ligero de pies y menos peludo del bosque. A finales de mis 20, mi novia y yo dejamos nuestra ciudad natal, Nueva York, para quedarnos en el apartamento de una amiga en Boston durante el fin de semana. Para mi disgusto, al llegar, descubrí que nuestra amiga ahora compartía su apartamento con 2 gatos. Soy terriblemente alérgico a los gatos. Traté de hacer lo mejor posible y planeé aguantar nuestra estadía. El sábado por la noche, a las 3 de la mañana, estaba en la cama y mi respiración era insoportable. Tropecé por el apartamento oscuro, encendí la luz del baño y, para mi horror, me miré en el espejo. Mis ojos estaban rojos como la sangre y mi piel pálida y sudorosa. Me sentía fatal. En un patético intento de distraerme de mi propia miseria, me acerqué al espejo y, como un niño, susurré, mamá. Mi novia y yo dejamos Boston más tarde esa mañana. Cuando regresamos a Nueva York, llamé a mi mamá, una inmigrante griega de la vieja escuela de finales de sus 50, para decirle que habíamos vuelto a la ciudad. Gracias a Dios, me dijo, anoche tuve un sueño en el que me llamabas pidiendo ayuda. Esto ocurrió hace 35 años. Un auténtico episodio de The Twilight Zone, lo sé, pero es 100% verdad. Debe haber algún tipo de conexión Wi-Fi entre madres e hijos, o simplemente otro pequeño y dulce misterio de la vida. Hace unos 10 años, estaba saliendo con mi ex, cuyos padres eran muy estrictos y extremadamente religiosos. La única forma en que podíamos vernos o tener algo de privacidad era cuando ella se escapaba por la ventana en medio de la noche. Normalmente la encontraba a mitad de camino porque ella tenía miedo. Una noche, me llamó y me dijo que ya estaba en camino, lo cual me pareció raro porque nunca habíamos acordado encontrarnos esa noche. Para ser honesto, no lo pensé mucho, ni lo vi como algo extraño. Además, era el comienzo de nuestra relación, así que estaba bastante emocionado por verla. Ahora viene la parte espeluznante. Lo primero que pasó fue que mi gato en ese momento bloqueó mi puerta, realmente tratando de no dejarme pasar. Lo ignoré y bajé las escaleras para ponerme los zapatos. Mi gato estaba maullando y siguiéndome todo el camino. Puse mis llaves en el estante de los zapatos y me puse los zapatos, solo para darme cuenta de que mis llaves habían desaparecido. Empecé a buscarlas literalmente por todas partes, mientras mi gato realmente me estaba poniendo nervioso con esos maullidos excesivos. Pasaron 5 minutos y recibí otra llamada de ella,
diciéndome que ya había llegado y que estaba esperando afuera. Me sorprendió un poco lo rápido que había llegado a mi casa. Le dije que había perdido mis llaves y que podíamos seguir hablando hasta que las encontrara. Ella se impacientó rápidamente y, en algún momento, comenzó a gritarme, diciéndome que abriera esa maldita puerta. Todo esto mientras mi gato seguía volviéndose loco. En los últimos segundos, juraría que su voz cambió un poco y solo gritó antes de colgar el teléfono. Estaba realmente estresado porque no tenía idea de qué demonios estaba pasando. Mis llaves habían desaparecido, mi gato estaba actuando raro y mi novia me estaba gritando por teléfono. Después de que colgó, me di la vuelta solo para ver que mis llaves estaban exactamente donde las había dejado. Abrí la puerta y salí a buscarla. No estaba por ningún lado. Volví adentro pensando que se había enfadado y simplemente se había ido. Tomé el teléfono y la llamé de nuevo. Ella contestó y le pregunté a dónde se había ido, diciéndole que había encontrado las llaves. Ella me dijo que no me había llamado esa noche y que nunca había salido de su casa. Hasta el día de hoy, toda esta escena sigue desconcertándome. Nunca logré entender qué pasó. Cuando tenía alrededor de 12 años, fui la última persona en el establo por la noche. Estaba apagando las luces y empecé a sentir una mala sensación, como si alguien se estuviera acercando a mis espaldas o que algo realmente malo estaba a punto de suceder. Era a mediados de enero, hacía un frío helado y viento, y todos los caballos comenzaron a alterarse más y más en sus establos. Intenté decirme a mí misma que era solo por el viento y como los caballos son notoriamente inquietos, pero después de un minuto no pude ignorarlo más y corrí hacia el establo de mi caballo. Entré solo para que él me consolara y me diera un poco de calor antes de caminar a casa, pero me empujó hacia la parte trasera del establo. Normalmente, esta es una posición muy peligrosa para ponerse, incluso con un caballo en el que confías, pero simplemente tuve la sensación de que él estaba preocupado por algo e inexplicablemente lo dejé empujarme. Después de un par de minutos de estar junto a él en la penumbra, con mi corazón latiendo con fuerza, intenté mirar si había algo afuera, pero no me dejó moverme. Giró su cabeza para bloquearme y suavemente me puso su hombro contra mí para que no pudiera moverme ni ver nada más allá de él. Después de un rato, realmente no tengo idea de cuánto tiempo pasó, los otros caballos comenzaron a calmarse poco a poco y él dio un pequeño paso atrás para poder acariciarme como lo hacía cuando solo quería golosinas o cariño, y me di cuenta de que me iba a dejar salir. Estaba tan asustada cuando finalmente salí de su establo que corrí más de 1 kilómetro a casa en la oscuridad. Me caí un par de veces en el hielo y simplemente seguí levantándome para correr a toda velocidad con mis botas de montar. No sé qué estaba pasando esa noche, si había un extraño en el establo o si era algo más, pero realmente creo que él estaba tratando de mantenerme oculta. La memoria del viento y el profundo miedo que parecían tener todos los animales y yo todavía me hace sentir mal del estómago. Odio pensar en lo que habría pasado si no hubiera ido a esconderme en su establo. Si tienes un mal presentimiento y los animales a tu alrededor también lo tienen, escucha tu instinto y sal de esa situación. Esto sucedió hace unos 5 años aproximadamente. Unos amigos y yo fuimos al bar y nos emborrachamos. Como vivía a solo 4 calles del bar, decidimos caminar de regreso a mi casa. Tengan en cuenta que vivía justo al lado de las vías del tren y un campo vacío más allá de la calle. En nuestro camino de regreso a casa, estábamos comportándonos como tontos y ebrios, teniendo conversaciones sin sentido, cuando de repente me despierto en mi balcón, 2 días después, con una herida sangrante en mi brazo, en la parte interna del bíceps y solo en paños menores. De manera frenética, contacto a mis amigos y todos confirmaron que durante nuestro paseo había perdido el hilo y los ignoré por completo, pronunciando incoherencias y caminando por las vías del tren hacia el campo vacío. Todos asumieron que estaba bromeando y continuaron hacia mi apartamento, tenían un juego de mis llaves por si acaso. Se quedaron dormidos en mi casa y se alarmaron cuando no estaba en casa a la mañana siguiente. Nuevamente, asumieron que estaba ebrio, durmiendo en el campo o que la policía me había llevado por estar intoxicado en la vía pública. Todos estaban muy alarmados al enterarse de que estaba en mi apartamento sin recordar cómo llegué allí, 2 días después. Intento no darle mucha importancia, pero pasan unas semanas y donde estaba la herida en mi brazo comienza a dolerme y se forma un bulto. Voy al médico y, en cuanto fui a revisarlo, desapareció y no hay evidencia, cicatriz, bulto, nada, de que alguna vez existió. Hasta el día de hoy, mi brazo a veces duele, a veces más que otras, pero el bulto dejó de existir. Solo al escribir esto me volvió a dar escalofríos y no estoy seguro de cómo sentirme al respecto. Esta es la segunda más inquietante. La más inquietante tardaría bastante en escribirla. Conduzco por esta carretera en particular tanto hacia el norte como hacia el sur casi todos los días de la semana y, ocasionalmente, los fines de semana. He viajado por ella literalmente miles de veces.
He estado conduciendo por allí durante al menos 20 años. Hace unos años, alrededor de una sección en particular, yendo hacia el sur, empecé a tener pensamientos como que podría haber un cuerpo sin vida allí. Toda la carretera tiene árboles y arbustos a ambos lados, además del centro, pero por alguna razón, cada vez que pasaba por esta sección en particular durante aproximadamente 6 meses, tenía ese pensamiento de un muerto cada vez y me daba escalofríos. Incluso se lo mencioné a otras personas si estaban en el coche conmigo cuando pasábamos por esa sección. Incluso empecé a pensar que tal vez debería detenerme y comprobarlo para calmarme. Así que un día, después de unos 6 meses de tener esta sensación cada vez que pasaba cerca, estoy conduciendo a casa y hay policías por todas partes en la carretera, además de un reportero y camarógrafo en el paso sobre nivel con la mejor vista. Resultó que una mujer había sido atacada hasta la muerte y su cuerpo arrojado allí aproximadamente 6 meses antes. La policía encontró y arrestó al que cometió el acto, pero todavía me inquieta que tuve esa sensación cada vez que pasaba por esa sección de la carretera hasta que ella fue encontrada. Sigo conduciendo por esa carretera casi a diario y nunca he vuelto a tener esa sensación desde entonces. Espero nunca volver a tenerla. Navidad de 2014, mis 7 amigos y yo nos quedamos en una escuela residencial de 300 años que estaba vacía. La mamá de uno de mis amigos trabajaba allí, y era una escuela para niños con dificultades de aprendizaje o comportamiento desafiante. Era una fiesta de Navidad, todos los niños estaban en casa ya que no había clases, pero solo un pequeño grupo de empleados iba a asistir, por lo que nos preguntaron si queríamos quedarnos la noche también. Había una gran cantidad de comida y alcohol que se había pedido, así que asumieron que 8 chicos de entre 20 y 24 años lo consumirían todo sin problemas. Al final de la noche, nos dieron las llaves maestras para cerrar el edificio, que era una mansión enorme, y nos quedamos en la sala de juntas del último piso que tenía capacidad para 12 personas. Nos quedamos despiertos toda la noche bebiendo y festejando. Alrededor de las 5 de la mañana, nos fuimos a dormir por un par de horas antes de irnos. Poco después, escuché claramente el sonido de un niño corriendo desde el otro extremo del edificio, pasando por nuestra habitación, por el pasillo, atravesando las puertas en la parte superior de las escaleras y bajando. Dormía en el suelo y podía sentir las vibraciones mientras el ruido pasaba. Sobresaltado, me senté. Asumí que era uno de nosotros 8 tratando de asustar al resto, pero miré alrededor y, efectivamente, los 7 amigos estaban presentes y contados. De repente, mi mejor amigo se sentó y dijo: «¿Qué demonios? Alguien acaba de correr frente a la habitación riéndose y bajó por el pasillo». En ese momento, considerando que supuestamente éramos los únicos allí, decidimos despertar a los demás y revisar. Abrimos la puerta y miramos por el pasillo. Todas, y digo todas las puertas estaban cerradas con llave. Quizás lo más preocupante de todo fue que las puertas en la parte superior de las escaleras también estaban cerradas con llave, puestas por nosotros. Eran puertas grandes y pesadas contra incendios. Y ese niño pasó corriendo por la habitación, las abrió, las cerró de golpe y bajó corriendo por las escaleras. Nos fuimos poco después. Una vez, estaba caminando de regreso a casa desde el trabajo y me detuve en un semáforo. Eran alrededor de las 5 de la tarde, aún había luz y el cielo era de un azul impecable. Al otro lado de la calle había una fila de tiendas, 4 en total, todos edificios de 2 pisos, y luego mi calle, unos 100 metros a la derecha. Mientras cruzaba la calle, escuché el sonido más fuerte de motores a reacción, un estruendo como el de un Boeing 747 despegando, y luego me golpeó una ráfaga de viento enorme. Miré hacia la parte superior de los edificios que tenía enfrente y vi un desgarro oscuro en el cielo, seguido de un cielo oscuro, humo y un gran avión de pasajeros en picada a unos 50 metros por encima de los edificios de 2 pisos. Parecía una pesadilla. Podía sentir el viento al pasar sobre mí, el calor del avión y el ruido ensordecedor. Corrí hacia la calle para poder ver dónde iba a estrellarse el avión, y cuando llegué a la esquina, donde terminaban las tiendas, no había nada. No había sonido de los motores, no más viento, ni avión, nada. Estaba tan confundido. Sentía como si hubiera electricidad en el aire, todos mis pelos estaban de punta, claramente, estaba muy nervioso. Fui a casa y busqué en Google accidentes de aviones, pero no apareció nada. El avión era como un 747 con rayas rojas y azules en la cola, blanco. No era un avión que tengamos aquí en Australia. Estoy convencido de que fue algún tipo de agujero de gusano o glitch en la Matrix. Para mí, fue despertarme en medio de la noche completamente abrumado por el terror de que alguien me estaba mirando. Y, maldita sea, alguien sí me estaba mirando realmente. No sé cómo lo supe, pero lo supe. Estaba aterrorizado, pero simplemente me quedé acostado en mi cama, dejando que el extraño en mi habitación me observara. Al principio no estaba seguro,
hasta que escuché un carraspeo muy suave, pero profundo, al otro lado de la habitación. No tengo idea de qué estaba haciendo esa persona. No sabía si estaba revisando mi habitación o simplemente nos estaba observando dormir a mi novia y a mí. No sabía si tenía un arma apuntándonos o si era algún enfermo que disfrutaba viéndonos como un pervertido. Mi mente estaba a 1000 por hora. No sabía qué hacer. Siempre estaré agradecido con mi padre. Él trabaja como técnico en emergencias médicas y estaba trabajando el turno nocturno esa noche. Eran alrededor de las 4:30 de la mañana, cuando vi las luces entrar por mi ventana y escuché las ruedas de su auto en la entrada de grava. En el mismo instante en que mi padre llegó, escuché a la persona salir corriendo de mi habitación, primero cerrando de un portazo mi puerta y luego la puerta del patio justo fuera de mi habitación. Resulta que era mi vecina. Se había colado, desarmada, al menos, hasta donde sabemos, completamente drogada. En su estado no óptimo, admitió que planeaba atacar a mi novia y a mí con sus agujas usadas para su adicción. Terminamos mudándonos mientras ella cumplía una condena bastante larga en la cárcel. Desde entonces no he podido dormir bien. De hecho, estuve mojando la cama durante semanas después de lo que pasó. Ni siquiera quiero imaginar en qué estado estaría si no fuera por mi amorosa y cariñosa novia. Tenía 16 años, acababa de obtener mi permiso de conducir y fui a encontrarme con mi entonces novio en nuestro parque favorito para caminar por los senderos. Este parque estaba en las afueras de una parte de la ciudad bastante peligrosa y casi desierta. Tenía un amplio río que lo atravesaba y un muelle en forma de L con barandillas a lo largo de todos sus lados. Solo había una manera de entrar o salir. Mi novio llamó para decirme que no podría ir, y como no quería volver a casa todavía, salí de mi coche y comencé a caminar por el parque. Eran las 2:30 de la tarde y aún puedo ver la brisa moviendo las hojas de los árboles que recién comenzaban a cambiar de color. Llevaba una chaqueta rosa fuerte, una falda de mezclilla y botas. Al caminar hacia el muelle, me di cuenta de que estaba mal abrigada, ya que el viento que venía del agua era bastante frío. Tenía una sensación en el estómago que me decía que me fuera, pero la ignoré. Finalmente, me senté al final del muelle, recostando mi espalda contra las barandillas y me quedé mirando el agua que corría sobre las rocas. De repente, sin advertencia, escuché pasos detrás de mí, al principio del muelle. Rápidamente miré y vi a un hombre que sostenía una cuerda azul entre sus manos, enrollando cada extremo de la cuerda en cada mano, formando una línea entre ellas. Mientras mi cerebro procesaba esa información, él dijo, ¿qué haces aquí sola? No se me ocurrió nada que decir, pero me levanté y vi que llevaba un perro mediano, blanco y negro, con una correa improvisada hecha de otra cuerda, atada al brazo del hombre. Eres demasiado bonita para estar aquí sola, dijo, acercándose con una sonrisa mientras miraba la cuerda. Estaba a unos 3 metros de distancia. Había solo una manera de entrar y salir del muelle, y para escapar tendría que pasar corriendo junto a él, lo que no parecía una opción. La única otra alternativa era saltar del muelle, pero con el agua corriendo y las rocas abajo, eso tampoco parecía viable. En ese momento, sentí que el estómago se me hundía completamente. El vello de mis brazos y cuello se erizó, y todavía se eriza cuando pienso en esto. El miedo, la angustia y el pánico eran abrumadores. Sabía que lo que fuera a suceder a continuación iba a ser absolutamente horrible. Los siguientes eventos sucedieron rápidamente, retrocedí hasta chocar con la barandilla y solté un pequeño por favor. El hombre acortó la distancia entre nosotros hasta quedar a unos 1,5 metros. Mientras apretaba mis puños, lista para intentar defenderme de alguna manera, de repente el perro plantó sus patas y comenzó a gruñir ferozmente. El hombre tiró de la correa improvisada para hacer que el perro lo siguiera, pero el perro se dio la vuelta, aún gruñendo. Esto distrajo al hombre por un breve momento, se dio la vuelta, pateó al perro y luego volvió a mirarme. Cabe señalar que sus manos seguían atadas con la cuerda. El hombre dio un paso más, y fue entonces cuando el perro no aguantó más. Plantó sus patas una vez más, movió su cabeza violentamente hasta que la correa se soltó, mostró los dientes y mordió el talón de Aquiles del hombre. El hombre se dobló, gritando de dolor. Intentaba quitarse al perro de encima, pero sus manos seguían atadas. El perro lo soltó por un segundo y luego mordió la pantorrilla del hombre. El hombre cayó al suelo, luchando por liberar sus manos de las cuerdas que estaban destinadas para mí, o eso era lo que sentía. Aproveché la oportunidad y rápidamente pasé junto a él y eché a correr. Corrí hasta llegar a mi coche, y mientras me alejaba vi al perro corriendo fuera del parque a toda velocidad. Sé, sin ninguna duda, que ese perro me salvó la vida ese día.